¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa hablando de psicología con nuestro amigo y académico Alejandro Fuente. ¿Qué tal, don Alejandro? ¿Cómo está usted? Muy bien, Jaime. Dispuesto, digamos, a poder darle a los televidentes lo mejor de nosotros para cuando abordamos estos temas que estamos abordando hoy día, que es un tema interesante, ¿eh? Sí, y un tema que usted lo domina a la perfección, ya que ha estado exponiendo este tema en Islandia y también en Finlandia. Finlandia. Y en Suecia. Y en Suecia. Así es que usted está muy compenetrado con este tema que es sobre las madres solas. Exactamente, Jaime. Y digamos, es un placer para mí poder entrar, digamos, a conversar sobre un tema tan actual como el de ahora, que es, digamos, el caso de que en las sociedades nuevas, usted mismo se da cuenta, en esta sociedad que estamos viviendo más encima, con más, digamos, posibilidades, encontramos a esta situación en la cual una mujer está sola con sus hijos. Y esto evidentemente me ha permitido a mí, por razones bien especiales, casi casuales, de trabajar con familias en esta situación, poder lentamente convertirme en alguien que realmente yo me empecé a preocupar de hacerlo, de tener ese tipo de familias, como yo era jefe del departamento de familia Timet, pude ya tomar para mí, digamos, esos casos, de tal forma que me fui convirtiendo en un experto en ese tipo de familias. Y concretamente lo puedo decir con mucha calma, de que en este momento en Suecia, en ciudades como Lidingö, por ejemplo, o sea, en Estocolmo, encontramos con que del 100% de los niños, el 53 o el 54% viven solos con su madre. Un gran porcentaje. O, claro, un porcentaje que en el fondo incluso es un poquito más cuando se trata de que viven solos con el padre. Yeah. O sea, no solamente, digamos, con la madre, sino que en algunos casos viven con el padre también. Pero las cantidades en Suecia son mucho más altas que el resto de Europa. El otro país que tiene un porcentaje bastante alto es España. Yeah. En el cual hay muchas mujeres que tienen esa particularidad. Y aquí viene el tema. En una provincia de España, las mujeres que están en esa situación tienen un carnet Yeah. que lo pueden mostrar en algunos lugares para tener mejor acceso al servicio público, porque ellas están solas con su hijo. Yeah. Es decir, no tienen la posibilidad que tiene otra madre de dejar los niños con el papá, o sea, estamos entrando... Tienen prioridad en este aspecto. Exactamente. Estamos entrando entonces en el tema de que este tipo de situaciones ha creado una mujer que por condiciones obvias tiene algunas dificultades. Y esas dificultades son las que vamos a comenzar digamos, a describir un poquito para ver las consecuencias que tienen y la necesidad que en este momento tienen de ayuda y de qué tipo de ayuda necesitan. Yo quiero decirle que, por ejemplo, que uno de los primeros problemas que tiene la mujer en esta situación es que su economía es muy diferente a la economía de su esposo, ex esposo, con los hijos, porque normalmente gana menos. Yeah. O sea, ya ahí tenemos una discrepancia económica que daña mucho la situación de la mujer. Yeah. La hace incluso, digamos, más complicada. Por otro lado, el otro problema es que normalmente en el medio en que nos estamos moviendo ahora, y sobre todo ahora en el caso del coronavirus, encontramos que ese niño que vive junto con su madre ni siquiera tiene acceso a poder encontrar otros hombres, de los cuales, digamos, pueda, digamos, sacar una idea cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer. Tener un patrón de referencia. Exactamente. O sea, la posibilidad de tener un ídolo a copiar, un personaje a copiar, alguien que está aceptado por la madre, claro, se hace muy complicado. Porque ya, digamos, en la familia, en el caso sueco, más que en otros países, ha disminuido a términos que ya prácticamente en el caso específico se tratan de dos personas. La mamá y el hijo. Yeah. La mamá o la hija. O la mamá o dos hijos, pero digamos el núcleo familiar ya es muy pequeño desde el punto de vista de los adultos.
Y esto trae muchos problemas. Esto trae muchas situaciones que lamentablemente en algún caso han sido mal interpretadas y las estadísticas conspiran en contra de estas mujeres también. Planteando concretamente en algunos casos que un niño que vive solo con su mamá es un problema. Y concretamente no es un problema, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque me he preocupado específicamente de poder dilucidar qué aseveraciones en estos casos son correctas y qué otras aseveraciones son completamente fuera de lugar. Claro. ¿Qué le parece? Sí, me parece un tema muy interesante porque uno piensa que toda la sociedad que se componga de madres solas pasa a ser normal y hay un montón de problemas que lleva consigo, ¿no? Como lo que usted especificaba, la diferencia en lo que es la entrada económica, y eso ya es una gran diferencia, una gran problemática para las madres. ¿Y cómo abordarlo? ¿Cómo solucionarlo? Claro, y Jaime, lo interrumpo porque tenemos que describir aún más la cosa. Y yo cuando he estado en estas conferencias internacionales, me ha sido muy placentero ver que muchas personas se enderezan y lo ven, y ven el problema. Por ejemplo, uno de ellos es que la separación de la mujer con su esposo normalmente significa que el niño tiene entonces que vivir o dos ambientes o un ambiente. Normalmente un ambiente es con la madre. Y dos ambientes, un poco con el papá y un poco con la mamá. Claro. Pero también hay elementos bastante interesantes en el desarrollo de mis conocimientos. Cuando uno le preguntaba al papá por los amigos y todo lo demás, él decía, bueno, nos juntamos con mis amigos, con los que nos hemos encontrado antes, así que mi hijo no tiene problema. Pero la mujer me recuerda a la situación de ella un tema español que se llama La Separada. Ya. No sé si lo he escuchado. Sí, lo he escuchado. Que todos tienen miedo de la separada. Porque, claro, pues la separada es como, digamos, si mi marido se junta, claro, usted lo ha dicho, y de eso se trata. O sea, en ese sentido, la mujer incluso sueca se ve también expuesta a la misma situación. O sea, la mujer que se separa, normalmente no se separa solamente de su marido, sino que se separa de todas las relaciones sociales que tenían antes. Exceptuando algunos casos que son otras separadas. Claro. Sí, pero justamente como que la sociedad las identifica como un peligro. Bueno, no la sociedad, sino que las personas que están, digamos, alrededor. Y que en algunos casos, digamos, justifican o no injustifican, digamos, la actuación. Pero la actuación existe, es real, es real. Entonces estamos con que no solamente la madre, sino que el niño también entra a vivir o sobrevivir una nueva situación, en la que puede perder a sus amigos, puede perder el lugar donde vivía, y entonces en ese sentido pasa a ser muy importante que el niño no abandone el lugar donde vive con su madre o con su padre, y si el padre se separa, sea él el que deje el lugar. Claro. Y en ese sentido ha habido, digamos, una cierta comprensión al respecto, pero todavía debiera haber muchas más facilidades desde el punto de vista económico. Estamos hablando que la madre le repercute aún más a ella la parte económica, porque también muchas veces tiene que quedarse en casa porque está el niño enfermo o con problemas, en circunstancias que normalmente el padre eso no lo hace. Claro. Y se reduce enormemente la entrada económica y por el hecho de cuidar al niño. Exactamente. Entonces entramos, a mí me gusta mucho, le comentaba antes del programa, de que me gusta mucho sembrar, digamos, o plantar algunos pivotes donde nos vamos a ubicar para poder entender la situación. Uno de ellos lo hemos dicho ahora, la separada, o sea, la mujer que crea a su alrededor una serie de situaciones que no lo habíamos visto. Yo le digo que en muchas conferencias, cuando yo lo hablo, muchas me dicen, pero nunca lo habíamos pensado. Y es así realmente. Ahora, el padre, normalmente yo he calificado estos pivotes con nombres que después de un rato muchos lo comienzan a usar. Algunos padres son el padre que recibe al niño el sábado y el domingo. Y bueno, y se convierte, desde mi punto de vista, en la descripción, como yo lo llamo, el papá McDonald's. Ya. Porque esa es la compensación. Lo entiende, ¿no es cierto? O sea, él no hace comida en la casa o compra comida, pero normalmente se va al McDonald's. Y si usted mira, el McDonald's está hecho para eso, ¿se fija?
O sea, ahí va el papá con los niños porque está todo hecho. Están las papas hechas, está la Claro. comida hecha. Y es digamos, típico ver claro. a papá los fines de Entonces, semana. claro, entonces cuando yo digo eso, digo, el papá McDonald's, todos escriben porque papá McDonald's, ¿se fija? Porque pasa a ser una terminología Claro. que es fácil de usar para entenderlo. Entonces, lo que pasa en el fondo es que uno de los problemas más grandes es cuando en esta situación, una de las razones de la separación ha sido concretamente, vamos a empezar a hablar de las partes malas y no de las partes buenas, pero son significativas porque son importantes. En algunos casos la separación se ha hecho por razones de agresividad. Hay agresión. Y esa agresión es un punto importante porque genera, digamos, un problema aún mayor, porque muchas veces, digamos, la agresividad no solamente es el factor que aparece y desaparece cuando se separan, sino que la agresividad sigue, puede seguir, puede convertirse en un problema. Lamentablemente y afortunadamente ya se está desarrollando un conocimiento de esta situación que va acompañado entonces con recursos de poder ayudar a la persona en esa situación, de tal forma que la madre pueda resolver ese problema. Perfecto. Y ahí surge, con mucho cuidado lo voy a decir para que no me tiren ningún tipo de cosas por la cabeza. Bueno, ahí surge también la necesidad de dilucidar el problema, por qué razón, digamos, esa persona ha elegido un hombre agresivo. Y que estamos hablando de agresivo quiere decir que usó la agresividad y la sigue usando. Entonces, la separación es producto de la agresividad. Y muchas veces se ha esperado demasiado, digamos, para tomar la determinación de separarse. Esto, digamos, es un problema porque normalmente cuando ha habido agresividad, esto se va a reflejar muy claramente también en la actitud del niño con respecto a la madre. Con mucho cuidado lo digo, en algunos casos hay una madre que está susceptible de ser agredida. Y eso es un elemento que va, digamos, configurarse más tarde también en la relación con los hijos. Y esto es importante porque en eso sí que hay que tener, digamos, mucho cuidado porque digamos, estamos formando, el niño está buscando su comportamiento social en el sitio donde lo desarrolla, que es en su casa. Y si en su casa algunas, digamos, señales son mal hechas, son mal entendidas, y el niño, digamos, las puede usufructuar y acostumbrarse a ellas, puede significar entonces que el niño llega a tener una posición de poder dentro de la casa que no es correcta y que va a ser tarde o temprano muy peligrosa. Muy peligrosa. Se va a reflejar y va a tratar de influir en el comportamiento de él hacia la madre también. Claro. O sea, no es tan así siempre, pero es una predisposición a que eso pase. Porque nosotros normalmente en el trabajo que se hace en Suecia, estoy hablando ahora, cuando un niño tiene problemas y la madre recurre a la comuna pidiendo una atención, la comuna toma el caso y lo investiga. En ese caso somos nosotros los que investigábamos y decidíamos, digamos, qué se debía hacer y qué no se debía hacer, qué tipo, digamos, de ayuda se podía brindar. Pero concretamente podemos decir de que con absoluta seguridad podemos ver en el comportamiento del niño los márgenes que en este caso la madre ha marcado en su vida, digamos, con el niño. Y uno de los casos, digamos, más marcados es el que yo pude definir como el niño que era el niño heroico. Y este niño heroico es un niño que allá a los 4, 5, 6 años, a partir de que su madre no podía manejar la computadora, no sabía llenar los formularios, él comienza a desarrollarlo. Y es un chico que ya, en este caso en Suecia, a los 10 años nosotros nos dábamos cuenta que él el que hacía la declaración de impuestos, no la madre. Y este niño lentamente se va convirtiendo, digamos, en un pseudo padre, en un pseudo marido, porque empieza a desarrollar lo que la madre no puede hacer. O no puede, no quiere, no está acostumbrada o no quiere tomar ese rol. Pero concretamente el resultado es que el niño comienza a tomarse el
trabajo y el rol. Y es muy, muy complicado porque este niño lentamente vamos viendo de que deja de ser un niño. Claro, pierde Él, claro, su niñez, toma otro rol que no le corresponde. exactamente. Y usted lo va a ver muy bien. Yo lo llamo, lo describo incluso después de mi estudio. Describo a este niño como un niño que usa ropas que no son adecuadas a lo que todos los demás usan. Le hablan, digamos, de los últimos cantantes de moda, no tiene idea. Le hablan de los últimos juegos, tampoco tiene idea. Él está preocupado de otras cosas. De cosas de más adultos. Claro, y yo lo describo y mucha gente se da cuenta porque ese niño, a través de mis investigaciones, descubrí que ese niño no se junta con los otros niños porque no entiende el idioma de ellos. Él entiende el idioma de los adultos. Claro. Entonces él tiene 10 años y se junta con el profesor o con la profesora o con otro adulto. Los de la cocina. O sea, él habla con adultos. Claro. Porque los niños no lo entienden a él. Y por supuesto, para los otros niños es un que está un poquito... Claro, no está en la esfera que los niños normalmente están. Exactamente. Claro. Este niño, hay una expresión en Suecia que en otros casos se llama den lilla gubbe. Ya, el viejo chico. El viejo chico, claro. Y ese, digamos, la idea con que yo planteo este estereotipo de situación, en el caso de madres que caen en esa situación. Ya. Y es muy importante porque en algunos casos yo conversé en una conferencia con unas asistentes sociales que yo hablaba y se tocaban la cabeza, y, como diciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Claro, porque ella decía que ellos más encima se juntaban con el niño y con la madre y le decían al niño, tú tienes que ayudar a tu madre, tú tienes que apoyarla. Más encima, lo presionaban. Claro, más encima le daban el rol. Claro. Lo exigían el rol. Entonces, eso, digamos, nos muestra cómo no tenemos tanto conocimiento al respecto. Claro. Y cómo esta investigación ha ayudado para entender el comportamiento del niño. Claro. Entonces, en la medida que entendemos el comportamiento del niño, entendemos las razones por las cuales el niño estaba actuando así. Claro. Y esto nos permite entrar entonces en una solución al problema. Yeah. Bueno, este es un caso. Tengo otro caso, por ejemplo, este es el niño que yo llamo el héroe solitario. Yeah. Pero después en otros casos tenemos un niño que también, muchas veces, este chico que era handicap, es decir, que tenía problemas físicos de movimiento, sin embargo tenía muy buena cabeza para poder desarrollar cosas, para poder, digamos, mostrar el camino. Y él se convertía en el jefe de la manada, digamos, de la mamá, de la hermana o de los hermanitos. Y él, digamos, buscaba soluciones. Él encontraba soluciones. Y esto, evidentemente, hacía que el niño fuera, digamos, un chico que lamentablemente en algunos casos buscaba la solución de los problemas en su casa, económicos o de otro tipo, por la vía no correcta. Esto se lo puedo contar yo, que en una ocasión... estuve, digamos, con un chiquitito, ayudando a un chiquitito en esas condiciones, y me di cuenta que cuando fuimos a comprar a un lado, él en su silla de rueda metió como unos 8 o 9 CD de esos tiempos, escondido ahí. Y también otras cosas que la escondía en la silla de ruedas, claro. Entonces cuando iba para afuera yo le tuve que decir, oye, ¿por qué no devuelve eso que estás llevando ahí? Porque se sorprendió, me miró y dijo, pero yo lo iba a pagar, no creo que lo iba a pagar, pero no trajiste dinero. No traje dinero, entonces anda a devolverlo. O sea, eso me dio la pauta que en muchas ocasiones muchos de estos niños desarrollan una inteligencia que producto, digamos, de la situación hace que busquen un camino errado. Claro. Y estos chicos, producto, digamos, de que la madre les da un rol de ese tipo, de ser cabeza, de buscar soluciones y todo lo demás, que el chico pueda buscar salidas que no son concretamente correctas. Claro, buscar, qué sé yo, el abastecimiento, el recurso extra, llamemos, para poder suplir algunas necesidades de la familia. Claro, y muchas veces este niño cae en contactos con otros chicos que sin necesariamente tener impedidencia física, impedido físico, son chicos que han elegido la parte fea de la forma de, digamos, de enfrentar su vida de adulto.
Y lamentablemente empiezan a desarrollar, digamos, lo que llamaría una carrera Delictual. delictual. Exactamente. O sea, ahí tenemos, digamos, alternativas que es bueno entenderlas para poder comprender de qué estamos hablando con respecto a otro chico. Ahora, tenemos, por ejemplo, un niño que se caracteriza por el hecho de que su madre es un caso bastante corriente. Su madre es una mujer intelectual que tiene una profesión, que gana buen dinero, pero lamentablemente, bueno, cuando ella se separa, cae en lo que llamaría un sentimiento de culpa terrible. Ya. Sentimiento de culpa que se lo da en bandeja a su hijo para que la trate mal. Claro. O sea, tiene que pagar la metida de pata que hizo, la decisión que tomó, que no aguantó, etc. Entonces, claro, el niño comienza a desarrollar una presión sobre ella. Ya. Lo extorsiona. La La extorsiona, claro. Y ella, digamos, cae en una situación que normalmente es una situación bastante conflictiva desde el punto de vista emocional para ella, porque ella un día se siente mal y otro día se siente bien y otro día se siente mal, pero cada vez que se siente mal le toca, digamos, pagar las culpas, claro, y la arrincona contra la muralla, digamos, el hijo y le saca en cara todo, digamos. Porque sabe que está sembrando. Claro. Claro, y ahí le saca el trencito que quería comprar, Claro. la pulca, o sea, la comida que él quiere. O sea, hay un sentimiento de culpa. Y se lo da. Y se lo da. Se lo da. Tiene el recurso, se lo da para justificar toda esa mala conciencia a lo mejor. Entonces yo, Jaime, le estoy dando a usted una idea de los estereotipos que podemos encontrar, que vienen un poquito a graficar cómo sucede y el proceso para más adelante saber qué es lo que hay que hacer. Porque a lo mejor vamos a alcanzar a enunciarlo solamente, porque aquí nos están ya, digamos, planteando cuántos minutos nos quedan. Bueno, pero no se preocupe que después vamos a continuar los programas y siempre vamos a tener la parte A y la parte B. Lo importante es que usted vaya viendo los programas y vaya ganando en conocimiento sobre psicología para poder más adelante ser más explícito y más rápido. Y a lo mejor alguna televidente se está identificando justamente con todas estas descripciones y que no se ha dado cuenta a lo mejor que está en esa situación y que realmente hay que buscarle una solución, hay que buscarle una salida a este problema para que no se siga desarrollando. Claro, y con toda seguridad le digo que este niño es clasificado en muchas escuelas como un niño con problemas psíquicos. Ya. ¿Por qué? Porque cuando la mamá está de buena, es como la canción esta de la, ¿cómo se llama? De la luna, digamos. Ya. Cuando la mamá está de buena, todo anda bien. Claro. El niño anda bien, tiene los horarios, todo lo demás, la mamá se pone rígida, exige lo que corresponde, pero cuando cae en el otro lado, digamos, es como que cambia no solamente la mamá, cambia el niño también. Se pone pesado, se pone revoltoso, indeseable, Claro. tira cosas, rompe cosas. Es decir, es un reflejo Claro. de lo que está pasando en su casa. Claro. Y muchas veces se le califica como un niño con problemas, pero en realidad los problemas los tiene en la casa. Claro. No sé si me sigue. Lamentablemente tenemos que ser muy... Él es un reflejo, realmente reacciona a un reflejo de la problemática que se está viviendo realmente y que lo tiene que expresar de alguna manera. Claro que sí. Ujú. Y nos queda poco tiempo, pero hay algunos casos que los quiero tomar porque son muy específicos. Mire, en algunos casos, tanto la madre como el padre sufren de esta misma situación y el niño se va convirtiendo en un chico que explota la situación de sus padres. La manipula. Las manipula digamos, y comienza lentamente a desarrollar a manejar tanto a la mamá como al papá, aprovechándose normalmente de que hay, digamos, una pelea entre medio. Entonces, algunas veces apoya al papá, algunas veces apoya a la mamá, y se va convirtiendo realmente en un elemento que es el que decide, Claro. que carga. Y va haciendo, digamos, posible que se vaya reforzando esta situación. Bien. En algunos casos usted lo va a entender más claramente cuando se dé cuenta que en algunos casos, cuando la mamá está sola, el niño va desarrollando esta posibilidad de que él es el mejor, porque en algunos casos, por ejemplo,
de muchas familias de extranjeros. Mm, El padre le decía al niño mayor o al niño que controlara a la mamá, qué hacía la mamá, qué pasaba la mamá. claro, Y él cuando llegaba a la casa hablaba con el hijo, no hablaba con la mamá. O sea, la mamá, al lado. claro, a un Le lado. pedía respuesta Claro, al hijo. Claro. claro. Y eso hace, digamos, que el niño suba en su autodefinición de Mm, quién soy yo. claro. Y normalmente entonces estaba el papá, estaba la mamá, estaba el papá, estaba él y después estaba la mamá. Claro. El problema es que cuando ellos se separaban, desaparecía el papá, pero él quedaba en la posición de estar más arriba que la mamá. Ya. Y esto sí que era un problema. Esto sí que era un problema porque el niño se Y ponía... eso, como usted decía, la jerarquía en algunas miembros, o sea, algunos ciudadanos de que vienen de otros países, de otras culturas, le dan esa autoridad, o sea, está como establecido. Sí, pero no crea que solamente de otros. También en Suecia había muchas parejas donde el padre trataba en forma displicente a la madre y la madre, bueno, Claro, digamos, no pedía su ya, derecho y se producía ese problema. también. O sea, es decir, que el problema de que el niño se considera como el que corta el bacalao, como decimos Sí, sí, nosotros, es una situación que muchas veces significaba que el niño tomaba la tarjeta de la mamá y iba y se compraba los últimos zapatos, claro, porque está desarrollando una cultura de personalidad egoísta, de que lo vean bien vestido, no importa cómo claro. esté la cosa en la casa con su hermano, su hermana, no. Él tiene que andar bien Claro. vestido, él El tiene... primero, el segundo, el tercero, Exactamente. claro, Y eso usted lo va a ver porque ese chico también es el chico que también va a ingresar en los que quieren ganarse la vida en una forma delictual. ya. Ese chico, Dinero fácil. claro, evidentemente ese chico es muy, digamos, propenso a ser, digamos, enrolado en estos grupos que están trabajando, digamos, para conseguir dinero de alguna forma fácil. Claro. Esto, digamos, estamos concretamente planteándonos el hecho de que no significa, y no se asuste y no considere que yo lo estoy opinando de esa forma o diciendo de esa forma, no todos los niños Mm, que viven solos con su madre van a tener problemas, sino que yo estoy ayudando a que las personas que vivan esa situación sepan cuál es el contexto en el cual tienen que moverse. claro. Y ese contexto es muy interesante porque en el fondo quiere decir, señora, si su hijo estuviera con papá o mamá, no es una garantía que todo vaya bien. Claro. Si está con usted, tampoco es una garantía que todo vaya bien, sino que lo que interesa en el fondo, que usted a él no le dé más responsabilidad de lo que el niño debe tener a la edad que tiene y que lo que tendría un niño de su edad si estuviera viviendo con un papá y una mamá en En forma forma normal. correcta. Claro. Es decir, el problema comienza cuando el niño empieza a ser, usted lo dijo de repente en un momento, lo dijo muy bien, pero en el fondo el niño comienza a ser separado de su trayectoria normal. Claro. En ese momento entonces estamos ante una situación que evidentemente, normalmente y en una forma que la podemos, digamos, predecir, van a haber problemas. Claro. O sea, no hay que darle las mayores atribuciones de las que tiene que tener un niño. En ningún caso, porque se pueden malinterpretar los papeles. Con absoluta seguridad. Con Perfecto. absoluta seguridad los papeles se van a, digamos, controvertir, se van a, digamos, a desfigurar, van a tomar proyecciones que no se pueden controlar después. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona adulta, estamos hablando de un niño que está desarrollando una personalidad. Y un niño tiene que vivir su niñez, tiene que vivir sus etapas como corresponde y no adelantarlo a los tiempos. Exactamente. Yo creo que la Perfecto. descripción de que yo viví de ese niño, digamos que se hacía cargo de su madre y de sus hermanos, mostraba claramente que era un niño que ya no tenía posibilidades de retorno. ¿Por qué? Porque ya no podía Claro, entenderse entender. Claro. con sus Estaba en otra amigos. esfera, de todas Exactamente. maneras. ¿Mm? Bien, don Alejandro, nos ha quedado bastante claro y bueno, es un tema que hay que, yo creo, seguir abordándolo porque hay mucho que Mucho. conversar y es un tema muy interesante y muy actual. Así Exactamente. que
Y me cuido de no ser malinterpretado, que es muy Sí, importante, porque acá es muy fácil que me malinterpretado. digan que yo dije algo. No, no, hay No, que tener mucho cuidado. perfecto. Son, bueno, exposiciones que se dan aquí, ejemplos que se dan para que usted, señor espectador, lo tome en su justa medida y que analice el problema y que no se siente, si se siente identificado, tome la solución que corresponde. Exactamente. Bien, don Alejandro, muchísimas gracias por un nuevo programa y nos volvemos a ver en el siguiente programa. Perfecto. Muchas gracias, Jaime, por la ayuda. Hasta luego, amigos televidentes.